Tengo aquí la foto de la fundación de la Sociedad Mexicana de Bioquímica en 1957. Y tengo, pues ahí todos formaditos, si ustedes leen los nombres seguramente identificarán a muchos de ellos, Edmundo Calva, a Raúl Ondarza, a Joaquín Cravioto, pero marqué a tres en particular, a Guillermo Soberón, lo tienen en verde, a José Laguna, que está en morado, y a Silvestre Front, que está ahí en azulito. Son importantes los tres, no los olviden. Como ustedes ven, al mero centro está el patriarca, en este caso el patriarca es José Laguna, el bioquímico de México, y alrededor pues todos los que están trabajando a su lado, ¿verdad? Mario Castañeda va en una de sus obras, y ya ahorita hablaremos de quién es Mario Castañeda, va a decir que estos fueron los protagonistas de la etapa romántica de la bioquímica en México, porque los bioquímicos son los que ustedes están viendo, o sea, quizá haya por ahí dos o tres que no llegaron a la foto, pero en México no hay más, ¿de hecho? O sea, tenemos un puñado, una docena. Estos son los bioquímicos mexicanos. Y son los que se van a encargar de iniciar desde el área de la medicina, porque todos son médicos, el trabajo de investigación científica en el área biológica médica. Todos ellos van a empezar a hacer esfuerzos en ese sentido. Unos años después, alrededor de 1972, 73, por ahí, ya había cerca de 60 bioquímicos en el país. Y tenemos, sí se movió un poquito, pero en la otra presentación está bien acomodado todo. Tenemos aquí, como ustedes pueden ver, primero, ¿verdad? A Sir Hans Krebs. Quien ve ahí a Krebs, el premio Nobel Krebs, el del ciclo de Krebs, dice uno, ay, mira, vino a México. Y luego está su alumno, Philip Cohen. Y luego junto a él está el alumno de Philip Cohen, que fue Guillermo Soberón. Y ahí junto a Guillermo Soberón, todo siempre hacia el lado izquierdo, está Jaime Mora, que fue alumno de Soberón. Y luego ahí abajito, Rafael Palacios, que también fue alumno de Soberón. Y luego ya más para la izquierda está Jaime Martuchelli, que fue alumno de Jaime Mora, y después está Francisco Bolívar Zapata, que fue alumno de Jaime Martuchelli. Y estos seguramente ustedes ya los identifican, por lo menos a casi todos ellos, ¿no? Estos son los que en este momento, en los años 70, toman el liderazgo en varios sentidos. Miren, cuando vienen los refugiados españoles, allá a principios de 1940, consiguen un apoyo de la Fundación Rockefeller para establecer una institución equivalente o que siguiera los pasos del Instituto Santiago Ramón y Cajal de Madrid. Y eso se llamó aquí en México el Laboratorio de Estudios Médicos y Biológicos. Tuvo una larga, básicamente reclutó fisiólogos, ¿verdad? Citólogos, ahí pueden ustedes leer la historia en algún lado. Pero desde 1940, que empieza como laboratorio, hasta 1965, que ya, digamos, es el instituto, tuvo, me parece que solo uno o dos directores, no estoy muy seguro, pero básicamente el mismo director fue director por más de 20 años. Eso segurísimo, más de 25. Y para 1900, ¿cuándo llega Jaime Mora? No, para 1965, Soberón ya se hace cargo de la dirección de ese instituto. Y luego, cuando Soberón se va como coordinador de la investigación científica, de lo que en aquel entonces era la Comisión de la Investigación Científica, Jaime Mora toma la dirección del instituto. Y justo cuando él llega a la dirección del instituto en 1971, que es cuando es director, Jaime hace cosas bien interesantes. Yo no sé si ustedes han estado alguna vez en un seminario con Jaime Mora. Yo hace muchos años que no lo veo, pero yo les recomiendo que si él todavía en algún momento vayan. ¿Cómo recuerdo yo seminarios que duraban semanas? O sea, ustedes empezaban el lunes y era el sábado y seguía, uno iba de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde y al otro día y al otro día y al otro día. Cosas extraordinarias. Jaime siempre fue un hombre sumamente vital, lleno de cosas por hacer. Entonces les voy a leer, cuando él llega como director del instituto, se contrata a una antropóloga, a esta mujer que ahorita vamos a hablar de ella, a Larisa Lovnitz, y entonces le dice, a ver, analiza cómo está el instituto porque lo vamos a reestructurar.
vamos a cambiar todos los departamentos, vamos a hacer muchas cosas y quiero que veas cómo está la cosa. Les voy a leer lo que Jaime Mora reportó en aquella época a la coordinación de la investigación. A pesar de que los investigadores que laboran en el instituto tienen una elevada preparación académica, en la actualidad no podría identificarse a ninguno de ellos con un descubrimiento importante dentro del área de la biología. Lo que se ha alcanzado es una producción científica que llena los más altos estándares académicos, puntos suspensivos, pero que dista mucho de tener la creatividad que caracteriza el trabajo de frontera en biología. La ausencia de tradición científica dentro de nuestro país, junto con el gran desarrollo de la biología, hace cada día más difícil el que los investigadores que cultivan esta disciplina hagan una contribución original de amplio conocimiento internacional. Y en otro lugar va a decir, se vio que no teníamos forma de competir en creatividad con los científicos extranjeros y que teníamos que buscar una salida. Si no ganamos el premio Nobel, por lo menos podríamos hacer algo propio por nuestro país, buscar problemas nuestros, no importados, en los que nadie estuviera trabajando y que nos importaran y nos estimularan. Problemas de frontera que a la vez se aplicaran a resolver problemas nacionales. Creo que la solución no es dejar la investigación básica, sino complementarla con la aplicada y con un nuevo plan de docencia. Esto escribe en 1971, bueno, esto afirma, porque lo que hizo Jaime fue hacer seminarios con todos los investigadores, con los alumnos, y entonces les dijo, a ver, ¿cómo estamos? Cada uno de nosotros póngase, y entonces en estos simposios, seminarios, se reestructuró, el instituto se decidió hacia dónde iba a ir, y de ahí surgió la idea de hacer el famoso Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, hoy Centro de Ciencias Genómicas. Y de ahí surgió la necesidad de generar no solo un nuevo plan de docencia, sino una licenciatura como tal. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto está pasando a partir del 71 en adelante. Muchos, regreso hacia atrás, todos estos que están aquí con circulito de color, Rafael Palacios, Jaime Mora, Jaime Martuchelli y Guillermo Soberón, se les puede considerar los patriarcas de la licenciatura, los fundadores, pongámonos de pie, quitémonos el sombrero, ellos son los que iniciaron la licenciatura, pero no solo ellos, algunos más. Ustedes no lo van a reconocer, pero este es Ruy Pérez Tamayo de joven. No puse las fotografías de todos, primero porque Mario Castañeda, que es otra figura centralísima en la formación de la licenciatura, yo estudié con él, ahorita hablaré de eso. Mario Castañeda no tiene una maldita foto en todo el internet, le escribí en estos días y me dijo, no, pues no tengo fotos de esa época. Le dije, no importa, mándeme una de ahorita. Pues no me mandó ninguna, ¿no? Ya ni me contestó el último correo. Entonces, no pudimos conseguirlo, se lo pedí a sus alumnos, lo pedí en muchos lados y no conseguí una foto. Si alguien algún día encuentra una foto de Mario Castañeda, mándemela porque muchos se los vamos a agradecer. Pero Mario, junto con Ruy Pérez Tamayo, que lo tienen ahí de bata blanca, muy sonriente y jovencito, porque siempre ponen las fotos de los científicos viejos. Y lo importante es remarcar, yo siempre creo que uno tiene que remarcar que los científicos en general tienen sus grandes ideas cuando son muy jóvenes. Son cuando tienen realmente lo que después va a ser su fama, ¿no? José Negrete, biomatemático, y Luis Cañedo. Luis Cañedo todavía está trabajando allá en la Universidad de Morelos, está haciendo cosas de radiación electromagnética sobre heridas, sobre todo heridas de tipo diabético, y muy cosas muy interesantes. Luis Cañedo sigue trabajando. Entonces, todos ellos, más los que están acá atrás, fueron los ideólogos de la licenciatura. Si yo le debo creer a Ruy Pérez Tamayo, y eso pues depende de ustedes que le quieran creer o no, el programa de estudios de la carrera lo hicieron solamente 4 personas. Luis Cañedo, Mario Castañeda, Jaime Mora y Ruy Pérez Tamayo. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes si le creen o no le creen. Pero bueno, eso no es lo más importante. ¿Qué es lo que se busca? Que este grupo de gente, de investigadores, ¿qué están buscando? Primero, evitar, 1, el descubrimiento aleatorio de la vocación científica y del campo donde trabajas. Escribía por ahí alguno de ellos. En aquella época te hacías científico, nada más, pues Ruy Pérez también lo escribe, nada más si tenías un compadre
o un tío que te decía que existía algo de la ciencia, ¿no? Eso decía Rui, y creo que tiene toda razón. Ya les contaré mi propia historia y vean que a mí me pasó así. Y seguramente a muchos todavía les puede pasar así. Pero generar la carrera buscaba evitar eso, que se descubriera de manera aleatoria la vocación científica y el campo donde trabajar, es decir, a qué me voy a dedicar en mi vida. Dos, la formación con un solo tutor, que generaba una dependencia. Quizá la mejor forma de definirlo sea un incesto intelectual muy peligroso. Es genial que te forme un tutor, pero si toda tu vida tienes un solo tutor, tienes un montón de problemas. Y tres, se buscaba evitar la dificultad para colaborar con otros grupos de investigación, ya sea porque tu tutor estaba peleado con fulano, o mengano, o porque nunca habías colaborado con otro grupo y no existían los lazos, la estructura, ni siquiera la psicología para que hicieras eso. Se buscaba además promover, uno, el inicio de la investigación a una edad más temprana. Y una edad más temprana puede ser más de 10 años antes, ¿verdad? Porque a veces no se piensa que todos estos médicos se tuvieron que aventar la carrera de medicina que implica la especialización y luego, es decir, por lo menos 8 o 10 años de estudios para poder empezar a hacer investigación. Dos, el uso de métodos de formación más libres. No hacer... y creo que ahí tengo que leer a Mario Castañeda. Les voy a leer algo que Mario Castañeda presentó en una sesión, en la sesión anual de la Sociedad Mexicana de Bioquímica de 1972. Él escribe: los planes de una carrera de investigación biomédica básica han sido por fin presentados a las autoridades universitarias para su consideración y autorización. Desde hace varios años, un grupo de investigadores ha bregado en los campos, muchas veces estériles, de la universidad, con el afán sincero de presentar y organizar sus pensamientos e intenciones acerca del cómo ayudar en la formación de investigadores en el área de la biomedicina. Este grupo de ilusas personas ha sido y es embestido por los de las doctas y profesionales que piensan autoafirmativamente que estamos bien como estamos, solo por el esfuerzo y el trabajo que les ha costado a ellos llegar a ser lo que son. Muchos son los problemas encontrados, mas los principales para que se apruebe esta licenciatura se deben a nuestra establecida estructura universitaria, tanto en la parte administrativa como en la parte académica. El problema que sentimos más grave es de que se sienten los únicos poseedores de la verdad y de que y el de ser pertenencia permanente de un todo que en su mayoría y en el mejor de los casos es ajeno a la formación de investigadores y cuyo objetivo primordial es la antítesis del investigador, el profesional, es decir, el buen repetidor de algo. Dado pues que el canal formal universitario existe para la preparación de profesionales inferiores, una facultad, y de profesionales superiores, una división de estudios superiores, y dado también que la investigación se encuentra entre las, comillas, actividades superiores, no, se cierran comillas, no hay razón, se nos dice, de alterar la presente estructura universitaria. ¿Para qué? La pregunta nuestra a la universidad siempre ha sido: ¿cuál es la necesidad de primero formar un profesionista para luego convertirlo, tanto como se pueda convertirlo ya hecho, en un investigador? La respuesta entendible creo que no ha sido dada. Nuestra idea, la idea primordial del grupo, es la creación en el sentido modesto del término, de una carrera de investigación a partir del nivel de bachillerato. La carrera que está en proceso de aprobación universitaria y que nosotros deseamos sería una carrera que esté directamente orientada y desde el nivel más cercanamente a nuestro alcance al bachiller, al entendimiento de la problemática de la investigación, una carrera que propicie y suministre la búsqueda de problemas por resolver y posibles maneras para su resolución, como los temas de sus clases, y no una en que se trate de obtener enciclopedistas profesionales, es decir, enciclopedistas como profesionales, es decir, para que algún día, cuando lleguen a tener ante sí un problema, puedan aplicar los bien guardados conocimientos que por fin irán a servir. Una carrera que facilita al estudiante realizar investigación, indagación, cuando éste se encuentra todavía libre de los esfuerzos más serios de domesticación intelectual por parte de los catedráticos de licenciaturas profesionales. Una carrera que permite investigar a la edad de los 20 años y no hasta la de 30. Una carrera que permita los cortes de cordones cerebrales, anatómicamente inexistentes desde luego, y no su reforzamiento. Comillas, se abren comillas, mi maestro dice.
se cierran comillas. Una carrera que permita quizás la creación de una moda nativa, que nos ofrezca individualidad, existencia, que nos pueda brindar un nicho adecuado para nacer de entre este asfixiante anonimato de trabajar y pensar en la moda impuesta por otros a un mundo por primera vez nuestro. Como ustedes escuchan, suena muy revolucionario. Así siempre fue Mario. Sigue siendo. Promover. Número 3, el entrenamiento para trabajar en grupo. 4, la capacidad de suplir con una mayor organización las carencias del entorno. Si hay algo que yo extraño mucho de mis días en biomédicas, en la licenciatura en general, pero en biomédicas en general, es ese trabajo en grupo. Qué difícil es lograr un trabajo similar en la sociedad fuera de ahí, ¿eh? De verdad, qué difícil, porque no tienen ustedes ni siquiera la masa crítica para desarrollar. Larissa Adler-Milstein, así nació y así murió, llamándose así, pero a lo largo de los años, como le pasa a las mujeres, o le pasaba, espero que ya no tanto, su nombre fue cambiando. Esta es la antropóloga a la que llamó Jaime Mora para estudiar cómo modificar el instituto, pero ella no se conformó con eso. Van a hacer una licenciatura. Oiga, pues me interesaría estudiar cómo la van a hacer. Se agarró a su alumna de doctorado, Jacqueline Fortes, y entonces empezaron a estudiar una vez que la licenciatura inició. Déjenme nada más contarles rápido porque quiero que quede constancia de ello. El 4 de octubre de 1973, la carrera de investigación biomédica básica fue aprobada por el Consejo Universitario. Y tuvo que ver mucho, porque la verdad es que, como acabamos de escuchar de Mario Castañeda, las resistencias eran inmensas, pero ocurrió un milagro, una situación excepcional que en el caso de México pues es el estándar, ¿no? Guillermo Soberón llegó a ser rector de la UNAM. Y entonces todo lo que no se podía, de la noche a la mañana se pudo. Señor rector, ¿qué necesita usted? Pues queremos una carrera, pues ahí está su carrera. Entonces, el 4 de octubre se aprueba por el Consejo Universitario, dice Mario Castañeda, esa noche Jaime Mora, Jaime Martuchelli y yo nos fuimos a un bar. La primera etapa había sido conquistada. Así acaba un artículo que escribe sobre esto. Y ahorita les doy los datos, la bibliografía. Pero lo importante es que, en este sentido, se entera Larissa Adler que van a hacer la licenciatura y dice, oiga, pues dennos chance de estudiar la socialización del científico. ¿Cómo se forma un científico en México? No, pues sí, ¿cómo no? Y entonces, desde 1974 hasta 1980, Larissa y Jacqueline siguieron a 3 de las generaciones de biomédicos, desde que entraron hasta 1980. Y les hicieron 350 entrevistas, cada entrevista duró entre 1 y 2 horas, además de la, dice ella, en un eufemismo muy claro, observación participativa. Es decir, ustedes eran ratitos de laboratorio y ya te estaban mirando. Hay que les cuente Clementina Castro o alguien de aquellas generaciones cómo vivieron esa observación participativa. Yo tuve oportunidad de platicar con Larissa algunas veces antes de que muriera, precisamente sobre este tema, sobre la licenciatura y sus libros. Entonces hay muchas cosas que podría contarles, simplemente les digo que el libro como tal, ella fue publicando una serie de artículos en distintos lugares sobre lo que iban encontrando, pero todo al final lo resumieron en un libro publicado por Editorial Siglo XXI y la UNAM en 1991, La formación del científico en México, adquiriendo una nueva identidad. Ustedes ven que ahí se está ella afirmando Larissa Lovnitz, porque estaba casada con Sina Lovnitz, el geofísico, que trabajaba ya en el Instituto de Geofísica. Y luego se tradujo en el 94 a la Universidad de Pensilvania, lo edita en inglés, Becoming a Scientist in Mexico, ¿verdad? Y aquí ya no se llama Larissa Lovnitz, vean que ahora se llama Larissa Adler Lovnitz, porque se separó en los años 80, a finales de los 80, se separó de su marido, de Sina, y entonces pues se tenía que cambiar el nombre, pero todo el mundo la conocíamos como Larissa Lovnitz, y entonces pues se puso Larissa Adler Lovnitz. Y al final ya murió con su nombre, ¿no? Larissa Adler Milstein, nombre de soltera. Su hijo, Rafael Alberto Lovnitz Adler, fue biomédico. Él entró, no estoy muy seguro en qué generación, por eso no lo pongo, porque la que ponga seguramente va a estar equivocada. Él entró a estudiar biomedicina, pero, y esto es muy importante, cuando ustedes platiquen con él o lean las entrevistas que le hacen,
cuando él tenía 7 años, no sé si 7 u 11 años, pero era un niño. Y cuando era niño empezó a tartamudear. Y entonces su mamá Larisa, para pues tratar de curar la tartamudez, lo metió a clases de teatro. Y ese fue su amor. El teatro era su vida. Entonces, sí, entró a la licenciatura, yo no sé si sugerido, obligado, seleccionado por su papá y por su mamá, porque los dos eran investigadores, pero acabó muy bien su carrera y luego se fue a hacer teatro, se fue a estudiar. Él estaba hasta hace poco como el coordinador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Sigli del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, del INVAL. Lo acaban de mover, creo que ahorita está en una cosa de teatro para, no sé si para discapacitados o de teatro de género, alguna cosa de estas, pero ha tenido una carrera que yo llamaría sumamente exitosa en el teatro. Entonces, chequen a Alberto Lobnis sus obras, les pongo ahí en el material que añadí para esta presentación algunas entrevistas que le han hecho, donde él habla de que fue biomédico, etcétera. Todo lo que les acabo de contar y muchas otras cosas más lo pueden encontrar, primero, en la recapitulación del libro Antología de Biología Molecular de Mario Castañeda. Por ahí podrán encontrarlo en la biblioteca de los institutos, seguro está, ¿ok? Este es un libro que básicamente es de biología molecular, está replicando aquel libro de Gunther Sten, El fago y los orígenes de la biología molecular, nada más tradujeron los artículos, mete algunos de otros lados, pero en la recapitulación final, Mario cuenta muchas de estas cosas. En los perfiles de la bioquímica en México les puse el artículo que escribió Mario sobre la licenciatura en investigación biomédica, todo esto que pasaba a los inicios. En temas bioquímicos de actualidad, hay otro artículo, la segunda parte de ese artículo, de esa historia, escrito por Mario y por Silvia Galván. Y luego en los caminos en la biología fundamental están un artículo de Larisa Lobnitz, que se llama, si no mal recuerdo, La formación del científico, estudio de la licenciatura en investigación biomédica básica de la UNAM. En la biografía de Rui Pérez Tamayo, la segunda vuelta, también se habla sobre la licenciatura en un pedacín. Y además, pues aquí les pongo una serie de referencias tomadas ahí de los caminos a la biología fundamental que pueden ustedes buscar si les interesa saber más de la historia, si tienen alguna beta de historiador, ¿ok? Y luego vengo un poquito a mí, ¿qué me pasó a mí? Bueno, lo que decía Rui era totalmente cierto. Yo, honestamente, no tenía ni la más remota idea de qué estudiar. Estaba buscando qué iba a hacer de mi vida. Cuando llega una tía médica y me dice, oye, ¿qué crees? Una química, una QFB, amiga mía, tiene un hijo que está estudiando algo de ciencia. Y como yo sé que a ti te interesan las cosas, pues no, yo le dije que si no te podía ver y le dije, no, pues gracias, ¿no? Y entonces te va a ir a buscar a tu casa. Y su hijo era Julio Collado. Entonces Julio va, ahora sí que va a la puerta de mi casa y me lleva de la manita a biomédicas, ¿no? Estamos en 1982. Para 1982 ya tenía 8 años de fundación la carrera. Y en ese momento ya había 42 alumnos, 13 se habían titulado de la licenciatura, 29 estaban cursando y 3 ya tenían, bueno, y eso fue en el 82, yo todavía estaba en la preparatoria, en el último año, ya conocí más o menos lo que era, dije, no, pues sí está muy interesante, me llevé incluso una amiga ahí de la prueba para que hiciera el examen conmigo, el propedéutico y todo, que al final no lo hizo, nomás hizo medio el examen y hasta ahí murió la cosa, pero hizo algo. Y cuando en el 83 ya fui a entrar a la carrera, ya había 3 doctorados de la licenciatura y 6 de los alumnos ya eran investigadores del Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno, el hoy Ciencias Genómicas. Entonces yo decía, no, pues seguro, si estás aquí, seguro tienes chamba de investigador y haces investigación. Entonces suena bien la cosa, ¿no? En esta foto donde estamos, nada más menciono rápido, hay un montón de biomédicos. Allá en la extrema izquierda está Jaime Lagunes, los que lo conozcan lo van a identificar, es el segundo en la fila de atrás, en la extrema izquierda. También está por ahí Juan Miranda, ¿no? Está por ahí, está también Alejandro García Rubio, está Nina Pastor, Julio Collado, estoy yo. Esto fue el grupo de biología teórica, en aquella época, Billy Hansberg y Francisco Ochoa. Francisco fue director de química, no me acuerdo su apellido bien, pero ellos tenían un grupo de
de biología teórica, y esto fue en Huastepec. Ahí está al frente Paul Davies, por ejemplo, René Thorme de la teoría de catástrofes, en fin. Y nada más déjenme contarles, porque necesito contarlo, para mí es muy importante. En esta reunión, Julio Collado no estaba en el programa. Bueno, llegó, pidió, suplicó, exigió que le dejaran presentar lo que él traía, porque él estaba estudiando algo que le parecía muy importante. Y entonces, a regañadientes, ahí Billy Hansberg lo dejó, y sobre todo por votación, porque Paul Davis dijo, no, sí, sí, déjenlo hablar, ¿no? Y entonces nos platicó la cosa que traía, que era usar las teorías de Chomsky, de Noam Chomsky, para aplicarlas al DNA y entonces tratar de entender la gramática del DNA, ¿no? Cómo estaba la información ahí, bueno. Y bueno, sobra decir que la participación de la gente a su ponencia fue prácticamente nula. Yo no recuerdo que más de una persona le hiciera algún comentario o dos, pero él peleó mucho. ¿Cómo me acuerdo que decía, ay, Julio, qué pantalones tienes si ni estás aquí considerado, y cómo te atreves, ¿no? En fin, yo entré a la licenciatura el primer año con estas compañeras. Entramos 14, pero de esos 14, 8 fueron expulsados al final del primer año. 8 o 6, no, 6 fueron expulsados al final del primer año. ¿Por qué? Pues por las calificaciones. Calificaciones pésimas, punto. Entonces todos para afuera, excepto una chica, Julieta, que ella tenía 10, pero en solidaridad, porque habían expulsado a su novio, también se fue, ¿no? Así que nada más quedamos 8. Magdalena Blavatsky Lazarodi, luego se fue a Bristol, luego a Oxford, ahora está en Monash, en Australia, está haciendo cosas de nanopartículas y vacunas. Sé que estaba trabajando con una vacuna para el cáncer de ovario y cosas de estas. Marina Chikuril Helbing se fue a estudiar a Harvard del posgrado y ahorita trabaja en ALS Forum, que es curadora de ALS Forum, que es como una agrupación de científicos, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que ayuda a otros científicos a accesar información, a interpretar información, cosas muy interesantes. Ella escribió, ya cuando andaba allá en Harvard, escribió para New Scientist y Science, escribía críticas, cosas de periodismo científico, muy interesante. Lean las cosas que llegó a escribir ahí Marina. Silvelena Frank Mora, ahora Silvia Elsner, ¿verdad? El problema de cambiarse el nombre por el marido. Ella se fue a estudiar a Cambridge, el posgrado, hizo una tesis muy interesante en biología, pero luego, bueno, hasta la fecha, porque lleva más de 20 años en Oxford, en el Magdalen College, ella es consejera del Magdalen College. Y consejera en el sentido de psicología, hace cosas de psicodinámicas y no sé cómo terminó en eso, pero sí sé que se casó con un famoso historiador del arte romano. Él está en el Instituto de Estudios Bizantinos y Clásicos de Oxford, se llama Haas, bueno, le decimos Haas Elsner. Entonces ella se casó con Haas Elsner y desde entonces está en Oxford haciendo esas cosas. Ana Rebeca Jaloma se fue a hacer el posgrado al Centro de Investigaciones Biomédicas del Occidente del IMSS de Guadalajara y sigue ahí haciendo cosas de terapia génica de las hemofilias. Berta Paula Michelle González hizo su posgrado en Instituto de Biotecnología. No sé si está o estaba, pero creo que está en la Facultad de Ciencias todavía, por lo menos como profesora, no sé si hace investigación ahí, pero acaba de entrar en febrero al Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey. Su papá, pues fue Max, no sé si ustedes saben, pero debo de mencionarlo rápido. El papá, todas ellas, fíjense qué interesante, y esto también es importante, típico de la licenciatura, muchos de los alumnos tienen padres científicos. Ya mencioné el caso de Alberto Lovnis. Pero Magda, por ejemplo, el papá de Magda era Jerzy Blavatsky, el alumno de Leopold Infield, que fue alumno de Einstein, colaborador de Einstein. ¿Se acuerdan ustedes? Leopold Infield es el que escribe aquí el libro de Baris Galois, El elegido de los dioses. Bueno, entonces, el papá de Magda es este hombre. El papá de Marina Chicurel, Jaime Chicurel, que es un investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Silvelena Frank, pues ella era hija de Silvestre Frank. ¿Se acuerdan de aquella foto de los fundadores de la Sociedad Mexicana de Bioquímica? Ahí al fondo les puse a Silvestre Frank en azul. Bueno, él era el papá de Silvia, ¿no? Entonces, como ustedes ven, muchos de los alumnos de biomédicas tienen una famosa tradición científica. El papá de Berta, Max Michel,
nada más y nada más el presidente de los almacenes Liverpool, ¿no? El que hizo que Liverpool sea lo que hoy es Liverpool. Entonces, por eso ahorita ella acaba de entrar como parte del Consejo Directivo del Tecnológico de Monterrey. Yo me imagino que tiene que ver también con eso, porque ahí entra gente de mucho dinero. Entonces, espero, veamos cómo se mueve la ciencia en el TEC de Monterrey ahora que Bert está ahí adentro. Gilda Villarreal, hija también de otro investigador, de Julián Villarreal, y ella hizo su posgrado en nutrición, y ahorita está en Ottawa, en el Hospital del Niño de Ontario. Y Laura Velázquez, que fue otra, ella está haciendo cosas de farmacología como su papá, que era farmacólogo, un farmacólogo muy reconocido, que nos dio clases en la carrera. Y Laura Velázquez, bueno, Laurita no sé qué pasó porque dejó de estudiar un tiempo, como que se fue y luego regresó, no sé si la metió en otra generación al final, no sé bien qué pasó con ella, ella sí no tengo idea. Pero fueron los que formamos la generación 11 a partir del segundo año. Ahora, cuando yo entré a estudiar la licenciatura, yo tenía que elegir con quién iba a estudiar. Y alguien que se me ocurrió para el segundo año, porque yo no sé cómo se estudia ahorita, pero cuando yo le estudié, yo soy de la generación 11, pues el primer año tomabas cursos y a partir del segundo año estabas en un laboratorio. Entonces, en esta foto estoy marcando ustedes ven a Hans Krebs al frente, ahí en el verde, pero atrásito de Hans Krebs está un investigador llamado Alfonso Carabestrejo, joven, ahí se ve, atrás, alto. Y yo dije, ay, conoce a Krebs, ¿no? Pero no solo eso. Luego me enteré que había estudiado con Leninger, con Albert Leninger. Y Albert Leninger, sí, no sé ahorita cómo estudiar la bioquímica, pero cuando yo estudiaba bioquímica y durante décadas, los médicos estudiaron bioquímica en el libro de Leninger. Era el bioquímico, ¿no? O sea, lo que tú sabes de bioquímica lo sabes por el libro. Entonces dije, pues si él estudió con Leninger, pues me voy a ir a estudiar con Cárabes. Está ahí una foto en donde ustedes seguramente reconocerán a alguno, a Antonio Peña, a Marieta Tuena, a nuestro querido Armando Gómez Puyú, y ahí al fondo en verde, Cárabes, ¿no? Entonces yo el primer año me fui con Cárabes, hice cosas de solventes industriales, la intoxicación que provocan los solventes industriales en el hígado, en las mitocondrias del hígado y en otros tejidos. Me divertí mucho, aprendí un montón de bioquímica, pero lo más importante, era una época en donde piensen ustedes que no existían los celulares, no había internet, no podías tener computadoras personales, o sea, era un lujo extraordinario, ¿no? Entonces, todas esas cosas no estaban disponibles. Cuando ustedes tenían que hacer un artículo, pues ustedes llevaban sus gráficas los institutos tenían fotógrafos y artistas que hacían las gráficas. Y él me enseñó a hacer gráficas yo solito, ¿no? O sea, me acuerdo que me pasé semanas ahí con estos de tinta china y el papel, pero hasta el día de hoy se hace gráficas. Luego, el siguiente año, me fui a estudiar con Mario Castañeda. Mario Castañeda tenía una muy mala opinión de la mayor parte de los investigadores, decía que eran chambitas de la ciencia, que no eran hombres o mujeres de ciencia, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Carmen Gómez alguna vez lo definió, Carmen Gómez Ekman lo definió como un pensador. Él no es un investigador, es un pensador, decía. Todavía está activo, aunque no pueda ponerles una foto, él publicó, en algún momento se cansó de hacer lo que hacía, que era cuestiones de envejecimiento en ratas y otras cosas que fue donde yo trabajé con él, aislando factores de elongación en la presencia de proteínas y ver cómo cambiaban a lo largo de la gestación y la vida de los ratoncitos. Él publicó un libro en los 90, Envejecimiento, la última aventura, preocupación humana, desinterés biológico y oportunidades eugéricas. Les recomiendo que le echen un ojo. Y hasta la fecha sigue sacando en revistas de medicina artículos muy interesantes. Medicina basada en evidencias, su Serenísima Alteza, Scienti et Coscienti Not Fit in Neura. Y luego Acta Médica, de ositos in vivo a in vitro y a clonación, reminiscencias de una investigadora en biomedicina y cosas así, ¿no? Él es médico militar, así que publica cada tanto en la revista de Sanidad Médica y también en la del Hospital Ángeles, en fin, si quieren leerlo, léanlo, pero a mí me sirvió mucho porque no solo seguir aprendiendo cosas de biomedicina, sino que también me dicen que ya estamos llegando al digo que está bien porque estamos un poquito tarde y voy bien medido. Mi mujer que siempre me ayuda mucho en todos estos detalles. El punto aquí es que Mario, yo hubiera querido hacer mi tesis con Mario. Mi plan inicial era irme a estudiar, no sé cómo se ahora la carrera,
pero en la época en que yo estaba, ustedes podían meter un tutor de cualquier instituto de la UNAM prácticamente, ¿no? De ciencias nucleares, de química, de fisiología, de donde ustedes gustaran, llevaban sus papeles y después de un trámite relativamente sencillo les decían, ándale, vete a estudiar con él. Era una cosa hermosa. Pero yo quería estudiar con Iván Ortega Blake en el Instituto de Física, porque él me había dado clases durante el primer año de física, me había fascinado su forma de pensar como físico, yo dije, yo quiero estar con él. Y luego, ya que esté un año con él, me voy a ir a hacer el último año con Mario, voy a hacer mi test con Mario y me voy a dedicar a estudiar el envejecimiento el resto de mi vida. Ese era mi gran plan. Pero lo echó a perder Iván porque me dijo, no, me tengo que ir a la NASA porque estoy trabajando con la NASA y el año que entra no voy a estar, compadre. Así que si quieres, hasta el otro año. No, porque me echa usted a perder. No, pues te echaré a perder tu vida, pero yo no estoy. Y entonces me fui con Mario y ya llegando el último año de la carrera, el cuarto año, pues me tenía que ir porque yo quería conocer a los físicos. Yo cuando entré a la licenciatura en biomédica, yo no sabía que existía ni la Facultad de Ciencias ni la carrera de física. Tal vez si lo hubiera sabido, tal vez hubiera pensado en ir a la Facultad de Ciencias a estudiar biología o física, no sé, pero no sabían, así que no lo estudié. Y entonces le digo, Mario, pues yo me voy. Y dice, no seas tonto, capitaliza, ¿para qué vas a poner un parche si tú no eres físico? Tú no sabes. No me pudo convencer, pudo más la curiosidad. Y me fui con Iván Ortega. Y qué bien me hizo. Ahí tiene a Iván, como todo un cric. Si han visto las fotos de Watson y Crick, pues ahí está. Por eso escogí esta foto, como todo un cric. El gran problema que yo no entendí en su momento, y que Iván seguro sabía, pero no me dijo, ¿verdad? Es que no tenía montado nada. Es decir, dijo, pues mira, cuando yo me fui a Escocia, yo hice cosas de electrofisiología con una planta que se llama Nitella translucens, que tiene células muy grandes, de varios centímetros, una sola célula. Entonces ahí podemos ver las características eléctricas de la membrana, porque tiene potenciales de acción, entonces el axón verde, y ahí me echó un choro ahí muy interesante. Yo le dije, sí, yo quiero estudiar eso. Bueno, más bien yo quiero estar con usted. Ok, entonces, pues vamos a hacerlo. Ok, ¿dónde empiezo? No, pues vamos a ir armando el... Tienes un año para la carrera, ¿no? Sí, todavía estoy en el cuarto. Bueno, pues en ese año armamos todo para que ya en el siguiente año haces la tesis. Bueno, está bien, ¿no? Dije, me parece razonable. Total, no va a estar tan mal. Lo que pasa es que estamos en el México de los años 80. Imagínense ustedes lo que costaba primero pedir un equipo y luego que llegara el equipo. Cuenta, hay una historia muy interesante, Jaime Mora, de cómo pidieron una centrífuga y pasó 6 meses en la aduana y cuando al final le pudieron sacar ya estaban oxidados todos los circuitos, bueno, y luego no se las pagó el seguro, es toda una historia así de ese estilo, ¿no? Entonces, pues ni modo, me metí ahí yo muy iluso, pero feliz. Imagínense lo que era después de haber conocido a cientos de investigadores, porque en el propedéutico yo tuve contacto con 54 investigadores solo en el mes y medio de propedéutico. Y luego a lo largo de los otros años yo conocí ya más de 140 investigadores de las áreas de la biomedicina en general, química, cosas de eso. Y ahora entraba al mundo de los físicos y matemáticos, porque este laboratorio estaba en Cuernavaca, enfrente de lo que era el CEFINI. Hoy sigue ahí, hoy es el Instituto de Ciencias Físicas, y estaba además el de Matemáticas Aplicadas en Sistemas, un pedazo del edificio era de ellos y otro pedazo de física. Y entonces ahí conocí a otros cientos de investigadores de otro mundo, de otra área, fue una cosa hermosa. Entraba usted a un seminario de mecánica cuántica, y luego uno de polinomios de Legendre, y luego cosas hermosas. Pero el problema es que había que hacer una tesis, ¿no? Y mi primer problema es que no había nada montado. Y entonces, bueno, vamos a hacer eso. ¿Qué hace falta? Pues hace falta un fijador de voltaje y un Pashka. Bueno, vamos a pedirlo, sí, pero mientras hazte uno, me decían. ¿Cómo que me hagan? Sí, vamos a hacer uno para que podamos. Pero yo no soy ingeniero. No importa, es muy fácil. Y entonces me puse a estudiar electrónica, me fui con los electrónicos del instituto y construí un fijador de voltaje. De hecho, el apéndice 1 de mi tesis es el esquema del aparato que construí para poder medir la cosa esa. Aprendí muchísimo. Quizá el momento más grave de todo fue cuando intenté cortar un cable que estaba conectado a la corriente. Yo tenía las pinzas y me detiene y dice, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, así andaba yo cuando empecé a hacer esas cosas. Ya que acabé eso, dice, bueno, ahora necesitamos primero determinar cuánta intensidad luminosa le está dando a la célula y luego ver si podemos regular
las frecuencias, ¿no? Con las que estemos iluminando. Entonces, hazte un programa de computadora. Oye, no, yo, no, pues y aprendí la computación y me aventé mi programa de computadora, ¿no? Ahí con los que hacían computación en el instituto. Ese es el apéndice 2 de la tesis que pongo en la primera parte. Por supuesto, cuando acabó el año, pues yo no había acabado el aparato, ¿no? Así que bien el siguiente año. Y en el siguiente año, pues más o menos ahí avancé un poco. Para finales del siguiente año, y estoy hablando de 1988, ya iba yo terminando esa parte, ya habíamos hecho una jaula de Faraday que no permitiera ahí que entrara la radiación, en fin. Y entonces viene una bronca tremenda. Van a cerrar la licenciatura en investigación biomédica básica. Se había decidido, en aquella época teníamos 3 sedes, el Centro de Fijación de Nitrógeno, el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Fisiología Celular, y yo había estudiado en cada una de ellas, ¿no? Un año en 2 de ellas y vivía en la otra, porque vivía yo en el CEFINI, en unas casitas que tenía ahí para alumnos, ahí vivíamos los alumnos. Entonces, pues, convivía mucho yo con todos ellos. ¿Y cuál era el problema? El problema es que querían cerrarla, nadie sabía por qué. Pero así, entre los chismes, que Rafael Palacios la quiere cerrar. Y en aquella época uno es chavo, uno piensa que las autoridades siempre están en contra de uno, que son unos hijos de la fregada, que tenemos que enfrentarlos. Así que nos juntamos algunos alumnos de aquella época y dijimos, vamos a evitarlo, ¿no? Yo fui con Gina, con Gina Hernández, que era de las alumnitas mayores que nos guiaba a todos en muchas cosas. Entonces dijo, oye, Gina, ¿que la quieren hacer? Y además era muy amiga de Rafael Palacio. No te preocupes, ahorita lo evitamos. Y al otro día, no, pues sí, Raúl, es que mira, conviene cerrarla. Oye, Gina, no. Porque mira, podemos hacer otra licenciatura en genómica. O sea, ya desde entonces se estaba planeando la licenciatura en ciencias genómicas que se abre en el 2003. No, Gina, pero ¿cómo se te ocurre? No. Bueno, entonces, como ya se había decidido, yo había sido consejero, era el representante alumno en el consejo interno y en la comisión académica en algún momento. Entonces sabía más o menos cómo funcionaban las cosas y entonces le dije, no podemos, tenemos que evitarlo. No, pues que ya es una decisión, ya no podemos hacer nada. Dije, no podemos. Y entonces me fui y busqué a Carlos Monsiváis, a esta mujer Poniatowska, Lenita Poniatowska, a Vicente Leñero, a esta otra, a José Luis Cuevas, a todos ellos los busqué y les dije, oigan, miren, no que los conociera, o sea, pues, llegué a una presentación de un libro, me esperé a que acabara y le dije, oiga, señor, Monsiváis, mire, tengo esta bronca, ¿no? Vaya, les contaba rápido. Y todos decían, oye, qué interesante, yo no sabía que esto existía. Pues, ¿qué quieres que haga? No, pues lo único que quiero es que, no sé, que nos apoyen firmando una carta, que salga en el proceso. Bueno, pues, mira, ahí está mi teléfono, llámame tal y nos ponemos de acuerdo. Pero yo no lo hice tanto para hablar con ellos como para tener algo con qué llegar a presionar. Entonces, le pedí una cita a Librado Ortiz, invité a Claudia González, por ejemplo, alguien más, no me acuerdo quién más, pero bueno, Juan Carlos se acordará de todas estas historias. Y entonces fui a hablar con Librado, ¿no? Y un día me da la cita, llego y le digo, oiga, doctor Librado, nosotros sabemos que quiere hacerlo. Y yo no tengo ninguna esperanza ni que Rafael Palacio ni que el doctor Peña vayan a hacer algo, pero nosotros sabemos que usted nos quiere, que usted apoya la licenciatura. Yo ya hablé con fulano, estando, mengano y perengano, y estamos, vamos a hacer esto y esto y esto. Y nomás calladito, se quedó callado mirándome, Librado, que era el director de biomédicas, inmunólogo él, de larga historia. Y le digo, pero claro, no vamos a hacer nada si usted nos apoya, porque sabemos que usted y las biomédicas apoyan a la carrera, ya saben ustedes la política. Y dijo, de acuerdo, Raúl, no te preocupes, garantizado que no se va a hacer. Bueno, me cuentan que en el consejo interno, porque yo no estaba en ese consejo, que dice Librado, no, pues no lo vamos a hacer. No, ¿cómo que no? Que ya era un acuerdo, no, que sí, que no. Pues se salen las sedes, pues que se salgan. El instituto se queda con la carrera. Y se quedó con la carrera. Con muchas broncas, porque pues, se perdió un montón de profesores, ya que les cuenten la historia difícil en esos años de la licenciatura, cuando solo se quedó en biomédicas, pero se quedó abierta hasta el día de hoy. Entonces, en ese sentido, la principal consecuencia que tuve de ello es que me corrieron de las casitas, porque Rafael Palas se enteró de eso. Y tenía razón, dijo, a ver, ¿cuánto tiempo lleva aquí? No hizo su trabajo, acabó, para afuera. Ya ni le damos de comida ni le damos casitas, ¿no? Entonces, bueno,
tenía un tío por ahí que tenía su casa y me fui a refugiar ahí con él en Cuernavaca, pero la realidad es que yo seguí trabajando con mi tesis. Hacia finales no, como a principios del 89, va Armando Gómez Puyú, a quien siempre respeté muchísimo, lo adoré a ese hombre, porque además ustedes lo podían ver siempre, siempre, no importaba la edad que tuviera, ya anciano, estaba en el laboratorio a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde haciendo experimentos con Antonio Peña y con Marieta, los tres juntos haciendo como niños. Ustedes veían que se divertían como enanitos, ¿no? Eran felices haciendo cosas. Y eso siempre me impactó su trabajo en el laboratorio. Pero bueno, llega a darnos un seminario al instituto, allá en física. Pues ya saben ustedes, yo soy el único ahí que del área que recibe y platica. Pues hola, doctor. Nerviosísimo, porque usted, eso que no quieres hablar con el gran investigador, ¿no? Pues usted es un alumnito de licenciatura, ¿qué le puedes decir? Y tuve la mala fortuna de que me pregunta, ¿y qué está usted haciendo? No, pues doctor, que a todos nos hablaba de usted, pues yo estoy haciendo que las ATPas, porque las ATPas, la ATPasa de la nitela, y y se inhibe con vanadato. Yo me imagino que me preguntó eso para poder hablar más sobre el asunto. Y en ese instante yo dije, en la torre. Yo ya había leído muchos artículos sobre Nitella, porque desde 1938 se está estudiando, de hecho desde antes, pero desde el 38 hay muchos artículos. Entonces, había leído muchísimo, porque Iván me había dicho, bueno, Raúl, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Pues tú eres el investigador. Sí, yo soy físico. Yo cuando llegué allá me interesaba lo que hice. Yo no sé, ¿qué quieres hacer? No tengo ni remota idea. Pues tú dime qué quieres hacer. Estaba yo en esa bronca, ¿no? Pero como todavía no había terminado el programa, o sea, seguía con cuestiones de implementación, tenía ese otro problema, por eso leí muchos artículos. Entonces me dice eso, y yo debí de haber dicho, no sé, pues porque no sabía. Pero pues no le puedes decir que no sabes al profesor, pues va a pensar que es un papanato. Entonces dije, chin, y rápidamente repasé en mi mente todos los artículos, todos los títulos y los poquitos artículos que me acuerdo y dije, en ningún lado me acuerdo que diga, le digo, no, no se inhibe con vanadato, ¿no? Qué raro, si todas esas se inhiben con vanadato, me dice. Y digo, en la torre, ¿por qué hablé, no? Pero bueno, algo pasó ahí, llegó la secretaria, no sé qué, y ya me alejé, ya no volví a hablar con él. Pero eso me llevó a revisar los artículos y darme cuenta que efectivamente no había prácticamente nada, solo había 3 en toda la historia que se había trabajado con esta planta que usaban vanadato, porque el vanadato no había inhibido o había tenido un efecto rarísimo, inhibió y luego dejó de inhibir, ¿no? Y entonces, como era una bronca, pues dejaron de usarlo y usaban otros inhibidores de la fosforilación oxidativa, pero no el vanadato. Y entonces yo dije, este es el camino, vamos a hacerlo. Entonces le digo, oye, Iván, pues vamos a usar el vanadato, no vanadato. Bueno, ¿y para qué? Pues así es. Bueno, pues ahora le hazlo, ¿no? Y empecé a hacer. Me pasé un año haciendo eso, saqué mi tesis sobre el tema, pero pude hacer un artículo de investigación. Fíjense ustedes, me gradué en 1990. Yo tenía que haber salido de la carrera en el 87 y a más tardar en el 88 por los estándares, pues ya haberme graduado. Así que tenía 2 años de retraso y para los más exagerados 4 años de retraso con mi tesis, ¿no? Lo cual, pues era gravísimo, porque ¿qué iba a ser de tu vida como investigador? Has perdido la vida. Pero yo, la verdad, me la pasé muy contento y jamás me preocupó eso, para nada. Me decían, oye, ya estudia, trabaja. No, pues si estás trabajando, pues esto vale. Me dio mucho gusto que pudimos sacar el artículo en Plan Physiology. No salió a tiempo para la tesis, pero lo que sí salió a tiempo fueron los refereos. Ahí los puse ahí abajo, que normalmente se les corta la parte de confidencial para que no sepas quién te referió, pero los dos los mandaron, como nos atrasaron mucho, hubo una serie de problemas ahí del correo, nos los mandaron todos completos y entonces supe que Spansvig y Bison me habían revisado el artículo. Y Spansvig y Bison eran como los líderes del campo, sobre todo Spansvig, pero Roger Spansvig, que está aquí, ya murió en el 2014, él era el que había propuesto la existencia de la enzima originalmente y con sus estudios electrofisiológicos había mostrado no solo que estaba en Nitella, sino que en el mundo vegetal las ATPasas funcionaban en equivalencia a lo que pasaba en el mundo animal con la de sodio y potasio, que acá teníamos una de protones. Y lo que más me gustó, bueno, salió el artículo, me gradué en el 90, sale el artículo en mayo del 91 y en mayo del 92 ya hay una referencia, una cita, ¿no?
Entonces llega Iván y dice, oye, mira, ya viste qué sorprendente, es muy raro que te citen tan rápido. No, sí, bueno, pues no sé. Pero en el 93, Spassvik me citó, yo no sé si ustedes saben que Eugene Garfield, en el Instituto de la Información Científica, en el ISI, el Instituto para la Información Científica, tenían ellos una colección que se llamaba Clásicos Contemporáneos en las Ciencias de la Vida y en las Ciencias de la Agricultura. Es decir, los grandes científicos que habían producido cosas importantes para algún área, ¿no? Y entonces, cuando le pidieron que recordara cómo había inventado la procticidad vegetal, que se le había ocurrido, en el articulito solo tiene 5 citas. La primera de C, que es otro clásico, con 470 citas, que había sido citado ese artículo 470 veces, Dainty, citado 185 veces, Spassvik él mismo, citado 135 veces, que era mucho en el campo. Luego el artículo nuestro, de Iván y mío, y luego otro de él ahí. Yo dije, ay, ¿por qué nos citó ahí? Pues porque dice él que este artículo que salió confirma lo que yo estuve diciendo. Entonces me dio mucho gusto que un científico de clase Nobel, que definía el ISI como esos científicos que se podrían ganar el Nobel si tuvieran chance, en el sentido de que siempre hay muchos candidatos, pues me dio mucho gusto que valió la pena haber trabajado esos años, publicar el artículo, y la última cita que ese artículo de licenciatura tiene es del 2016, o sea, es un artículo que se ha citado 25 años, ¿no? Y que tú estés citando después de 25 años un artículo no es muy común. A menos que hagas grandes cosas de datos que yo no hice. Sí, digo, todo el mundo decía que se apagaba, que la enzima se inactivaba con oscuridad y pues todas las gráficas mostraban que eso era falso. Entonces lo único que yo dije fue, oiga, pues eso no es cierto, ¿no? Eso no está pasando, aunque lo escriban, vean que no. Pero eso no es por lo que me citan porque me atreví a hacer hipótesis. Y yo les sugiero a ustedes que cuando escriban un artículo, hagan hipótesis. No hipótesis locas, sino busquen, yo tenía el problema de por qué el Vanadato dejaba de actuar después de un tiempo, entonces busqué todo lo que pude y con los físicos alrededor fue muy fácil, pude construir hipótesis muy interesantes sobre qué podría pasarle al ion hidratado y qué pasaba si era un catión vanidilo, y entonces imaginé muchas cosas y en el contexto también de que si los canales respondían a potasio, a ATP o no, en fin, un montón de cosas y me citan más bien por las hipótesis, porque la gente en general no se atreve a escribirlo. Entonces, para no decir ellos, dicen, como dijo fulano, y ya siguen escribiendo, ¿no? Entonces, hagan hipótesis si quieren ser citados, hipótesis serias, claro. Pero llegó un momento en que yo estaba acabando ya la maestría, pero igual que con Leibniz, mi interés real no era nada más la ciencia. Cuando yo tenía 6 años, dice mi madre, porque yo no me acuerdo de eso, un día me puse muy enfermo en un restaurante que empecé a vomitar y entonces que me sacó a la banqueta y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Es que mi papá dice que venimos de los monos y mi abuelita dice que Dios nos creó y yo quiero saber cuál es la verdad, ¿no? Porque alguno me está engañando. Eso fue lo que dice mi mamá que yo dije. E igual que Alberto, que se enamoró desde niño del teatro, yo creo que la niñez nos marca en muchos sentidos como la familia. Yo siempre he tenido este problema, entender muchas cosas. Y entre esas cosas, esa. Mi papá era un rojo, fundador del Partido Comunista, ateo, declarado, imagínense. Entonces yo a los 6 años ya leía Oparin, pues eso es lo que me dio para leer como cuentos de niños, ¿no? Pero siempre me quedó la duda y ya para este momento, en la maestría, me había quedado claro que la ciencia era hermosa, me había servido mucho, era fundamental el método científico y la forma de pensar, pero no resolvía mi pregunta importante, bueno, ¿existe Dios o no? Bueno, tampoco yo iba a buscar ahí, pero como alguien me había dicho alguna vez que la ciencia había demostrado que Dios no existía, dije, pues aquí voy a y pues no. Entonces, decidí dejar esto e irme a estudiar la otra parte que me faltaba para esa pregunta, teología. Me fui al Instituto para la Teología Ecuménica de Tubinga, estudié ahí con Hans Küng, que es un católico famoso, que siempre estaba en contra de los papas, tiene algo que se llama la Ética Mundial, que es una fundación. Él llegó hace muchos años a la conclusión de que nunca nos vamos a poner de acuerdo con las religiones, no se van a poner de acuerdo, pero por lo menos se pueden poner de acuerdo en la ética. Entonces vamos a construir una ética mundial, ¿no? Estudié ahí la maestría en algo que se llama, no dejo de decirlo, no, yo acabé la maestría, pero ya no hice la tesis, no acabé la tesis, dije, no, ya no, hasta aquí llegamos, me voy a esta otra cosa. Y me fui a hacer a estudiar teología, hice la maestría
buscando vocablos semíticos en los textos antiguos, asirios, babilónicos, hebreos, o sea, tratando de construir, porque es un proyecto muy importante que está ahorita en curso, construir el diccionario de todo el arameo, ¿no? O sea, todas las palabras que la humanidad ha dicho en arameo en un solo lugar. Entonces yo estuve trabajando en cosas de esas, sobre todo en cosas de cuneiforme y otras cosas. Y luego hice el doctorado en algo que se llama paleoteología. Bueno, sí, ¿qué creían realmente los cristianos de los primeros 200 años? O sea, no qué creen hoy o qué creían en la Edad Media, sino qué creían aquellos, ¿no? Y me dediqué a estudiar eso. Cuando ya terminé, la Fundación Eliashita, que digamos, ahora sí que me dieron becas y todo, allá la Rey David, me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te quedas aquí o te vas a México? No, pues yo me regreso a México, no, tengo nada, no se me perdió nada en Europa. Y desde entonces regresé a México, allá por el 2000, para tratar de establecer en América Latina un grupo de investigación en estas cosas de las ciencias bíblicas que se tome en serio la parte ciencias, ¿verdad? O sea, no que no se tome en serio la parte bíblicas, pero que se tome muy en serio la parte de ciencias. Y eso pasa no solo por hacer trabajo, sino por hacer trabajo también en la mente de las personas, formar equipo, gente que tenga, pueda leer un texto y llegar a una conclusión que contradiga todo lo que cree sin demasiados problemas, ¿no? O sea, que de verdad tengan aquella actitud de la que hablamos al principio de la charla. Trabajamos con la Fundación en colaboración con múltiples instituciones del mundo. Esto fue hasta el año pasado y ya ahorita estoy en otro lugar. Estoy dirigiendo lo que llamamos el Centro Internacional Tischendorf para la formación en ciencias bíblicas. ¿Qué hacemos? Hacemos pláticas, cursos, conferencias en universidades, en iglesias, en seminarios, en comunidades, sobre todos los temas que se imaginen sobre la Biblia, sobre la teología, cosas de esas. Involucré a la UNAM en los años, a principios de los 2000, la FE Zaragoza, a través de la FE Zaragoza y el Museo de la Biblia, que fue la institución donde pude yo colaborar aquí en México, porque metía todas las religiones. Y ahí formamos diplomados en ciencias bíblicas y el diplomado lo entregó la UNAM, o sea, salía registrado por la UNAM. No pudimos hacer la licenciatura en ciencias bíblicas porque la UNAM sigue siendo todavía muy roja. Y entonces eso de estudiar la Biblia en la UNAM, no sabe ustedes cómo le paran los cabellos a más de uno. Así que cuando hubo cambios de autoridades en el 2008, se acabó ese proyecto hermoso, pero por lo menos lo tuvimos varios años. Creo que elevamos muchísimo el nivel de la educación en ciencias bíblicas en América Latina, no solo en México, con este trabajo que hicimos con la UNAM. Hicimos también la licenciatura en esto, pero ya esa no la pudo dar la UNAM, esa la da el museo. Hemos traído a Hans Küng, por ejemplo, nos acompañó aquí en México, a Sangat Bains, que es un hindú, y otras gentes que han venido. Hemos hecho congresos de ciencias bíblicas y filosofía de la religión, con el TEC de Monterrey, hemos hecho cosas. Hemos trabajado con el gobierno. En el 2010 hicimos trabajos con el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que cambiaran la pregunta en el censo de religión. Antes se preguntaban en los censos anteriores, ¿qué religión tiene usted? ¿Católico, judío u otra? ¿No? No, pues no tengo religión. Ah, no, pues no, tiene usted que poner una, ¿no? Y ahora ya no, ahora en los censos se pregunta qué religión tiene usted y ya usted pone ahí ateo, ¿no? Lo que usted guste, ¿no? Hicimos un catálogo ahí grandote para saber exactamente dónde colocar. Hemos hecho labor de difusión, una revista que se llama Expresión Espiritual. También al mismo tiempo labor de difusión científica, porque esta es otra cosa que es importante. Cuando regreso a México, me queda claro que tengo una deuda que pagar con la sociedad, porque yo viví del pueblo, o sea, a mí me pagaron mi educación con los impuestos de México. Entonces yo tengo que devolver eso en el área para la que me lo dieron, que es la biomedicina. Si yo no trabajo ahí, pues estoy de alguna forma defraudando. Eso pienso yo al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué decidí hacer? Pues buscar dónde trabajar como investigador biomédico. No tengo el posgrado en biomedicina, pero pues tengo la licenciatura y ese papelito dice que soy investigador biomédico. Punto. Yo puedo hacer investigación donde yo quiera, ¿no? Aunque no sea el discurso común y se espere que ya sea doctorado, que está correcto en el mundo académico, así debe de ser, pero yo no estaba en el mundo académico, yo estaba en el mundo de afuera, en los hospitales. Siempre me interesó esa relación y a principios de los 80 yo había sacado un par de artículos sobre el SIDA,
cosas teóricas, porque pues en esa época no sabían uno ni qué, ni cómo se transmitían, y entonces pensando un poco saqué un par de artículos en la revista de la Sociedad de Salud Pública. Entonces ya había trabajado un poco con eso, conocía las asociaciones, había más de... hubo una época en que hubo más de 800 asociaciones de ONGs de enfermos de VIH que estudiaba el VIH. Y ya que las trabajabas, veías que no, que lo que eran cosas así de que necesitaban medicina y se juntaban varios y hacían una asociación, ¿no? Para conseguir medicamentos. Pero había dos o tres que sí hacían cosas más serias, y entonces una en particular que fundó un médico famoso, a lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar de él, Manuel Velasco Suárez, que fue gobernador de Chiapas 2 veces. Pues el abuelo del jovencito Velasco, el actual. Él era médico y de hecho era el médico personal de Miguel de la Madrid. Entonces él fundó esa y funcionaba muy bien. Yo tenía un familiar pues la tía que me recomendó entrar a biomédicos, pues estaba ahí colaborando también con ellos. Entonces dije, oye, yo quiero hacer investigación. No, pues está difícil, que no, hombre, ¿por qué no? Porque yo venía de los físicos. Yo había platicado, por ejemplo, con Moshinsky, y Marcos Moshinsky hizo toda su labor en México y decía él, mira, con este lápiz y este papel he hecho todo. No tenía computadoras, yo podía hacerlo. Yo dije, bueno, ¿qué hago? Rui, también, fíjense, hasta este momento caigo en cuenta, no me había dado cuenta de cuánto influyó en mí Armando Gómez Puyo. Porque una vez nos dieron unos seminarios de los grandes investigadores, Ricardo Tapia, ya saben ustedes, todos los grandes investigadores, nos juntaron a los chamaquitos de primero, segundo, tercer año de la carrera. Yo ya estaba más arriba, pero me metí también. Creo que yo estaba en la maestría, pero yo entré a eso que les dieron y era consejos para cómo hacer ciencia, ¿no? Y entonces, cuando le tocó hablar a Gómez Puyú, él dijo, miren, ustedes nunca van a tener dinero suficiente para hacer nada. Y entonces es un círculo vicioso, porque no trabajas porque no tienes recursos, pero no tienes recursos porque no trabajas. La única forma que tienen de hacer algo es romper el círculo. ¿Y cómo lo rompen? Hagan lo que puedan con lo que tengan. Punto. Yo así lo he hecho. Y me acordé otra vez de Puyú, y hasta ahorita me acuerdo. Me dio mi tesis y me dio esto también bien. Y entonces yo dije, ok, ¿qué tengo? Pues no tengo nada. Digo, no van a comprarme una centrífuga, ni una Gilson, o sea, no me van a comprar nada. ¿Cómo puedo hacer investigación sobre VIH si no tengo nada? Y entonces me di cuenta, haciendo una lista de lo que tenía mucho. Primero, yo podía leer en otros idiomas, como en inglés. Los médicos en promedio no leen en inglés, porque la verdad es que no lo hacen. Dos, aunque lean, no entienden. Y luego, aunque entendieran, no saben dónde buscar la información. Entonces dije, ay, compadre, pues para empezar tengo acceso a toda la información, porque antes no había internet, pero ahorita en el 2000 pues yo puedo contactarme con quien sea en el mundo, le mando un email y me contesta y resolvemos, oye, tenemos un paciente así, 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 y ustedes dicen aquí en este artículo que tienen un paciente así, ¿cómo le hago? ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Entonces les ofrecí eso, les dije, miren, yo puedo hacer esto, si a ustedes les interesa, yo puedo hacer contactos todas las mañanas, a todos los médicos voy a poner en su escritorio lo que se sabe esta semana de lo que ellos están haciendo. ¿Sí? O este día, lo que ustedes me pregunten, voy a educar a los pacientes, a los familiares pacientes sobre la infección, ¿sí? Y voy a estar viendo todo lo que se va haciendo y los casos clínicos difíciles me los pasan y yo les paso todo lo que se haya actualmente sobre eso, ok, y los pongo en contacto con los que están haciendo, y si ustedes no pueden, yo les traduzco. ¿Y cuánto quieres? No, pues no quiero nada, yo lo hago ahora sí que gratis si quieres. No, no, pues mira, te podemos dar ahí 300 pesos. Órale, pues por mí no hay problema, porque eso no me interesa, quiero nada más hacer esto. Bueno, y empecé a hacer. Pasaron 1 año, 2 años, y le dije, bueno, ya, 2 años, ¿qué les parece, sí o no? No, pues sí, nos gusta mucho. Bueno, entonces ahora tenemos que reestructurar todo. Y vamos a empezar pidiendo, si me voy a quedar, entonces vamos a pedir un grant, como un apoyo, sí, que nos den dinero. No, no, pero es que hay muchos, sí, no me lo voy a quedar, hombre, pero nomás está. Y entonces, obviamente no podía pedir yo Gran Salena y eso, nada de eso, así que busqué quienes daban dinero a las asociaciones de la sociedad civil que hacían cosas buenas, y me topé con él. ¿A poco no lo puse? Ay, no se los puse. Bueno, me topé con él, qué raro, con el,
poco no lo puse? Déjenme ver. Sí, sí lo puse. Bueno, entonces déjenme decirlo más rápidamente para ya acabar. ¿Qué pasó? Que en 8 semanas un paciente que estaba así está como lo ven a la derecha. En 8 semanas podíamos llevar un paciente así, o podemos hasta la fecha, a como lo ven a la derecha. De SIDA con menos de 200 CD4, a veces con 0 CD4, 4 CD4 por microlitro, o sea, una cosa tremenda. Lo veían ustedes a las 8 semanas como los están viendo. ¿Por qué? Porque en el VIH hay un montón de información que todavía se está recolectando. No tenemos ni 40 años con la infección. Y hay enfermedades que conocemos desde las momias de Egipto, ¿no? Entonces, realmente hay un montón de cosas que se tienen que ir aprendiendo. La verdad es que nuestra tasa de mortalidad es bajísima. Se nos muere un paciente, 1.2 pacientes al año, una cosa así, que no es nada, ¿verdad? Para esta, sobre todo que recibimos un montón de desahuciados, que los desahucian todavía hoy por un pésimo manejo médico, que esa es la realidad. Pero la verdad es que funcionó muy bien y ha funcionado, no me ha dado el tiempo suficiente a hacer lo que me interesa, que es todas las ciencias bíblicas, y además hacer esta parte que impacta directamente sobre la vida de individuos que conoces y platicas con ellos, que yo siempre quise eso como parte de la biomedicina. Pero más que todo eso, eh, las muertes te duelen. O sea, el caso más difícil que he tenido fue, que yo recuerde, digo, hay algunos que te mueren, pero porque ya están muy mal. Pero el más difícil, que tienes que mantener muchos años, fue una mujer que la infectó su esposo bisexual oculto. Ese es un problema gravísimo ahorita en México. La bisexualidad oculta está en la esencia de las infecciones actuales de VIH. Porque la mujer se infecta porque no sabe que su marido es homosexual, porque no se lo dice. Entonces llega esta mujer con un complejo de MAV, de Mycobacterium avium, una cosa tremenda ahí, que la pudimos mantener bastante bien 15 años, pero al final no pudimos sacarla de esta bronca. Tenemos pacientes de los años 80, que ahí andan caminando como si nada. Perdón, solo un segundito, ¿decía salud, no? Ok, entonces, acabo diciendo, ¿qué hacemos con esto? Pues en esencia, publicamos ya desde entrando yo ahí al año y medio ya estábamos mandando cosas a los congresos, de lo que íbamos encontrando. Ha funcionado bien de las cosas que hemos reportado, pues se han incorporado en manuales de atención de VIH-Sida y salud pública, en cosas, hemos trabajado mucho con la parte de la mujer, de la mujer, de los problemas particulares de la mujer, así aquí les puse. Y entonces cuando yo les dije que iba a buscar fondos, lo que hicimos, bueno, lo que hice ahí en ese momento fue pedir un premio. Les dije, miren, nosotros somos una asociación que hacemos esto ya así, pensando en lo que hizo Mora, reestructuré en el papel toda la cosa esta, mandé, decimos, estamos haciendo esto, y al Centro Mexicano para la Filantropía y la Fundación Compartir, dijeron, oiga, está genial, y nos dieron el premio de Mejor Institución de Asistencia Social de México. Lo malo es que este premio solo lo dan una vez en la historia de cada institución, entonces ya no podemos sacar otro, ¿no? Pero por lo menos en el 2003 dijeron eso y yo creo que estamos mejor que entonces. Tenemos una página web, damos cursos sobre abuso sexual infantil, porque una cosa muy interesante es más del 83% de los pacientes VIH tienen un historial de abuso sexual infantil. Y si ustedes van distinguiendo que si fue seducción o que si fue penetración, son cosas bien interesantes que algún día les contaré. Termino. ¿Qué pasó? Tengo aquí a Juan Carlos López. En 1957 tenían un puñado de bioquímicos. En 1971, dice Jaime Mora, no tenemos ninguna gran contribución internacional de primer nivel. Pero estamos en el 2020. Y no en el 2020. Juan Carlos López les dirá ahí, porque no pude encontrar la fecha exacta, pero seguro debe andar por ahí o luego le preguntan, ¿cuándo empezó a hacer él? Él se fue a estudiar, nada más para decirlo rápido, se fue a Columbia, hace posgrado, luego estuve en el Instituto en Santiago Ramón y Cajal, allá en Madrid, sacó un libro, El Taller de la Memoria, que se ganó un premio europeo e internacional, pero luego entró como editor de Nature Reviews Neuroscience, y después pasó al editor en jefe de Nature Medicine, ¿no? Tener un mexicano que decida qué se va a publicar o qué no en la cadena Nature, pues eso es algo inconcebible. O sea, si ustedes se lo hubieran dicho
a Rafael Palacio, Jaime de la Mora en aquella, o Jaime Mora en aquella época, yo creo que hubieran dicho, ay, pues ojalá en algún, ¿verdad? Pero no solo eso, todos los, no sé, no todos, pero una enorme cantidad de graduados de la carrera tienen un montón de premios, premios de la Academia de Ciencias, premios de la UNAM, pero así como los más llamativos, ¿no? Los más famosos en la sociedad. María Alejandra Bravo de la Parra, y no sé si me falta alguno, pero yo traté de poner los más importantes según yo. El premio L'Oreal UNESCO del 2010, eso está equivocado, es 2010. Ay, Alejandra, ahí está Alejandra de niña, ¿la ven? Junto a Clemente, junto a Clementina y junto a esta chica, ¿cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llama? Ahorita les digo. Pero así está la niña pequeñita, ¿no? Ella también, por desgracia, ha sufrido el enorme problema de gajes del oficio. La acusaron de estar falsificando información en los artículos. ¿Se acuerdan? Todo un problema ahí que al final se fueron, hasta donde yo sé, absueltos Mario y ella, su esposo, también graduado de la licenciatura, pero fue un problemote en su momento, ¿no? Dicho sea de paso, Mario, hijo de Mario, de Guillermo Soberón, otro investigador, además de todo lo demás. Luego, Julito Collado, ya les conté de Julio, ¿qué les puedo decir? Pues, todo lo que ya supieron, Premio Nacional de Ciencias, ahí con el Oscuro Calderón en 2011. Arturo Álvarez Bulla Roses, Premio Príncipe de Asturias, la antesala del Nobel, ¿verdad? El del 2011. El buen Arturo, ahí no se le ve la cara, pero ahí está la quinta generación, si no cuento mal, ¿verdad? Y ahí está el buen Arturo. Susana López Charretón, Premio L'Oreal UNESCO 2012. Ahí ven a la guapa Susi, ¿verdad? La chiquita Susanita ahí, con todos los cefinitas. Allá atrásito está Georgina Hernández. Y finalmente, Thomson Reuters. ¿Se acuerdan ustedes del ICI, del Instituto para la Información Científica de Eugenio Garfield? En algún momento, Eugenio Garfield se lo vendió a Thomson. Yo en aquella época hablé con él por otros motivos y le dije, oiga, doctor, usted, ¿cómo se lo vende a Thomson? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Pues si ellos están comprando. No, pero mire, ustedes están comprando todo. Se están volviendo en un monopolio de la información científica. Ah, muy mal pensado. Se molestó conmigo, ¿no? Desde entonces, pero la realidad es que es un monopolio de investigación científica. Si ustedes ven todo lo que Thomson tiene para información, es impresionante todo lo que poseen. El día en que a alguien ahí se le ocurra parar algo, lo va a parar, ¿no? En cuanto a estar difundiendo ciertas cosas, van a ver. Pero en fin, dejemos de lado mi parte conspiracionista y les digo, en el 2015 ellos publican, es una lista que sacan ya cada año, desde el 2014, las mentes científicas más influyentes del mundo. Dividen en 21 ramas la ciencia. Y Julito Collado aparece en el 2015 como una de esas grandes mentes por citas, ¿verdad? Uno de los científicos más citados del mundo en el área de la biología y la bioquímica. Preguntas, comentarios. Yo acabé. Ah, bueno, no. Tengo que dar agradecimiento a Mario Castañeda, a Clementina Castro y a Roberto Hernández que me ayudaron con un montón de cosas ahorita en esta presentación. Escucho lo que quieran decir. ¿Ya no hay nadie? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo sí tengo unas dudas, Vengan las dudas. ¿Quién está hablando? Nada más su nombre para saber quién es. Emanuel. Emanuel, venga, Emanuel. A ver, permite. ¿Cómo, qué consideras cómo ves tú a la licenciatura actualmente? ¿O qué crees que le haga falta actualmente? ¿Cómo la ves planteada? Necesito que me cuenten cómo está, porque la verdad es que estoy muy desenganchado de la parte, por lo menos administrativa, cómo funciona. ¿Quién me cuenta cómo funciona? Pues por ahorita está el doctor Luis Mendoza, es biomédico, no sé si Sí, sí. y pues se está en curso Mira, de ahí cambio está, al plan de estudios. ahí está Luis Mendoza al centro de esa foto. Te escucho. Ya lo vi, sí. Cuéntanos. Sí, está en curso una reestructuración del plan de estudios, ciertos movimientos, algunas cuestiones que mencionabas sí siguen vigentes. A partir del segundo año escoges tu tutor, tu de laboratorio. El primer año ahora ya no es teórico solamente, ya incluye una rotación de laboratorio, pero esa se te asigna. Qué interesante.
Entonces, pues bueno, ya desde el primer año estás en el laboratorio y creo que lo demás sigue todo de manera general. Es muy interesante conocer la historia de cómo era en ese entonces, la licenciatura también estaba en Cuernavaca y que incluso hasta había casitas ahí dentro del propio de ciencias genómicas actualmente. Las fotos están ahí en el grupo de Facebook de Biomex. Hay varias de las que les voy a reposter para que las conozcan, pero me preocupa un poco esto. Yo sé que todos estos biomédicos que se quedaron en el CEFINI, que luego es el Centro de Ciencias Genómicas, pues ya se fueron con el proyecto de Palacios de la licenciatura en ciencias genómicas, que lo entiendo muy bien, tiene sus ventajas, etcétera, pero siento que no deberían haber abandonado para nada esta otra parte. Viene también de esa bronca que ocurrió en el 88, seguramente, pero cuéntenme ustedes cuántas sedes hay ahora. Oficiales son y biomédicas, Facultad de Medicina e Instituto de Fisiología Celular. ¿Y nada Además están más? las sedes, no, no, aparte están las sedes de los hospitales, que son tanto por investigadores de biomédicas que están en hospitales en una modalidad que se llama sede, ay, se me fue el nombre, pero son laboratorios de biomédicas ubicados en los institutos nacionales de salud. Sí, eso estaba Entonces, desde pues, entonces. Ajá. ok, pues sigue eso y actualmente sedes periféricas, ándale, gracias también. Y actualmente, pues se tiene alguno que otro tutor en algunas otras en facultad de química, en facultad de ciencias y en institutos de química y física, me parece. Muy bien. O sea que sí son bastantes los tutores, pero la parte de Cuernavaca está totalmente cerrada. Totalmente perdida en la práctica. Qué tristeza. Yo lo que sugiero, y yo lo sugiero quizá por cómo soy yo, es que trataran de revisar lo que están haciendo por allá y trataran ustedes, porque supongo que el Consejo Interno debería aceptarlo, si tienen un tutor muy específico de allá, decirle, oiga, a mí me interesa ir con fulano en esto, hablar primero con él, si él está de acuerdo, entonces meterlo al Consejo Interno e irse para allá, porque entonces ustedes tienen que ir haciendo ese caminito de volver a abrirlas como sedes. Probablemente ya se les olvidaron muchas estas cosas y ya los acerquen otra vez, ¿verdad? Como hijos pródigos. Sí, claro, en realidad sí se puede, en el papel no está prohibido. Uno puede irse, por ejemplo, en el último año que tiene solo optativas, Ajá. allá a Cuernavaca y allá hacer la rotación del laboratorio y tomar materias que se impartan allá, no habría problema. El problema es que muchos, bueno, tal vez no les queda claro esto, o como esto se puede exclusivamente hasta el último año, ya para ese entonces han tenido laboratorios en CEU, en la Ciudad de México, en los que ya quieren hacer la tesis. Eso ocurre mucho en realidad, la mayoría hace su tesis y su última rotación en una rotación en la que ya estuvieron en años anteriores. No sé si eso se podía antes, pero ahora es posible Muy repetir bien. rotación. Sí, yo lo entiendo, y en ese sentido, yo siempre creí que entre más riqueza de visiones tengan, pues es mejor, porque es parte de la idea de la licenciatura que conozcan muchos campos, que conozcan muchas formas de hacer en la práctica ciencia, ¿no? Era precioso vivir en el instituto porque ahí siguen las casitas, digo, no sé ahora quién se las da, pero era padrísimo porque te ibas al laboratorio, estás a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde, y seguías ahí, nomás te ibas a tu cuarto y te dormías 2 horas y regresabas, ¿no? Digo, a los que nos gustan Claro. un laboratorio, pues era precioso. ¿Qué más? Tenía una duda sobre, ya no entendí al final de esta historia, si siempre sí se publicó en proceso algo respecto a lo que fuiste a consultar con Carlos Monsiváis y No, Elena. nada, como librado cumplió. Es más, Ah, ok. la realidad es que ni les volví a hablar, ni les dije gracias, ni nada, ¿no? O sea, qué pena, porque pues ahorita caigo en cuenta en ello, pero no, ni me acordé. Entonces ahí murió, pero funcionó, porque digamos, ahí están ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Algo más, nada más. Oye, una pregunta, ¿todas estas fotos están en algún lugar No, disponibles? pero no están en ningún lugar, son fotos personales que me dio Clementina Castro, que es de la primera generación. Y ella siempre ha funcionado como un repositorio, ¿no? O sea, ella es el archivo de la licenciatura, tiene cantidad de cosas, platiquen con ella.
muchos años ha estado con Julieta Rubio, no sé ahorita bien a bien qué esté haciendo en biomédicas, pero ella es de de la primera generación y siempre Wow. se encargó de estar recopilando todas estas cosas. ¿Qué más? Sí. Yo tengo una duda. ¿Quién habla? Soy Fátima Benítez Fátima. y bueno, hola, gracias Hola. por tu plática. Creo que fue muy ilustrativa para todos nosotros que no conocíamos. Es muy importante saber de dónde venimos y qué es lo que tuvo que haber antes para que nosotros gozáramos lo que tenemos, ¿no? Que así lo valoramos. Y aprovechando que en la audiencia veo que hay muchos aspirantes, bueno, un par. eh, Creo que me parece muy importante destacar que la licenciatura ha funcionado como un proyecto para bueno, evitar que la ciencia en México sea una élite, lo cual es admirable porque en otros países sigue siendo la ciencia como una plataforma que funciona como un reproductor de privilegios, ¿no? Entonces, sin embargo, hay ahora la ciencia, digamos que está como muy centralizada a la zona metropolitana y desafortunadamente las escuelas de la provincia, las preparatorias, no se enteran que existen estas cosas o que se hace ciencia, porque, por ejemplo, al menos en Morelos, de donde yo soy, cuando yo estaba en la preparatoria ni siquiera sabía que existía en Cuernavaca a todos esos centros de investigación y que uno como preparatoria no puede acceder a ellos a través de los diversos programas de la Academia Mexicana de Ciencias y CONACYT y demás. Entonces, tú que ya tienes como tanta experiencia en diferentes institutos públicos y buscando oportunidades y creando puentes y demás, ¿qué crees o sea, qué cositas se te ocurrirían para que nosotros como exalumnos, bueno, yo o los alumnos actuales, podríamos hacer para evitar que la ciencia en México siga siendo centralizada en la zona metropolitana? Bueno, qué bueno que tocas este punto, porque fue parte del diagnóstico que intentaron con lo que hizo Jaime Mora allá en Biomédicas. Uno de los puntos del diagnóstico, es que no me da tiempo de hablar de todo, ¿no? En una hora, pero era que había que descentralizar la ciencia de la UNAM. Y el primer intento fue justo la Ciudad Científica de Cuernavaca. O sea, lo primero que salió fue el CEFINI, luego convencieron ahí al director de física para que se llevaran a física y como la cosa del dinero y todo, entró el IMAS, el de Matemáticas Aplicadas en Sistemas, y después se construyó el Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y Biotecnología, que ahora es el Instituto de Biotecnología. Entonces, ese fue el primero, el primer experimento, el primer proyecto de la UNAM para salir fuera de la Ciudad de México. Y ahora la UNAM pues, tiene campus en todos lados, ¿no? Donde quieras hay un campo, hasta en Europa. Entonces, es interesante lo que dices porque esto es parte también del mismo proyecto original de los fundadores de la licenciatura, esta descentralización. Y para hacerlo práctico, no tengo más, algo más rápido y eficaz, porque yo creo que va a ser muy eficaz, que Brenda Valderrama, que ella es de la generación novena, si no mal recuerdo, Brendita está aquí en el grupo de Facebook. Ella está ahorita en la Academia Mexicana en la Academia de Ciencias de Morelos. Y ella podría conseguir no solo los canales, sino también algún tipo de apoyo, estoy convencido, es algún presupuesto chiquito porque no se requiere mucho, para hacer un programa a todo el nivel medio superior del Estado. O sea, pensando primero en Morelos. Ella podría, si tú platicas con ella, pónganse de acuerdo, hay que empujar, o sea, aquí esto es cosa de que pues tienes que picar piedra, ¿no? Cuando hicieron los proyectos de licenciatura, pues cuenta ahí Mario que se pasaban día y noche así, en serio, como un proyecto, Ruy Pérez Tamayo y él, varias noches y días completos. Entonces hay que hacer algo así para que tengas, comprenda que tienen los canales gubernamentales necesarios o acceso a esos canales, hacer algún tipo, que creo que es lo mejor, algún tipo de festival o evento anual
que cada año se esté haciendo, que puedas tú, sobre todo con las redes sociales y el internet que hoy tenemos, contactar con todas las escuelas, se me ocurre, preparatorias, ¿no? Inclusive con las secundarias, y entonces preparar algunos pequeños como capsulitas que hagan los alumnos, se esté señalando la importancia de la ciencia, hablas de un tema de ciencia, alguno de ustedes, algún investigador reconocido, y luego la capsulita de puedes estudiarlo aquí. Eso se puede hacer bien fácil. Brenda anda por ahí y estoy seguro que ella estaría, pero en primera línea para hacerlo. Si cuenta con quien haga el trabajo de campo, ¿no? Gracias. Ya eso se me ocurre de entrada. Ya a nivel nacional, pues está un poquito más complejo, pero se podría replicar algo similar. Tendría que pensarlo yo un rato. Déjenme pensar quién podría ser. Bueno, el actual secretario de Salud estudió con él Gilda Villarreal, por ejemplo, fue su alumna de Alcocer. Entonces, no sé, hay muchas opciones. Si contactas con los biomédicos y se ponen a pensar en qué políticos conocen, que hay un montón, podrían hacer muchas cosas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en la parte de eliminar. Fíjate, el problema es que ha seguido, la ciencia siempre va a ser elitista, y no porque yo quiera que sea así, sino porque pues es parte de la existencia, ¿no? O sea, necesitas tener cubiertas un montón de necesidades para poder dedicarte a pensar y a trabajar. Pero ciertamente que este proyecto trató de, digo, a mí me daban de cenar, de comer y de cenar en el Cefini, y yo no pagaba renta, yo lo único que tenía que hacer era trabajar. Y aún así, uno de mis compañeros que se tuvo que ir, que reprobó todo eso, es porque él era profesor de primaria, de normalista, y ni así podía, ¿no? Entonces, sigue siendo un problema el poder llevar esto a todos los estratos, en todas las circunstancias, y más ahorita que tenemos tantos recortes, pero tenemos que ser ingeniosos, tenemos que encontrar caminos. ¿Qué más? En ese sentido que mencionabas ahorita, Raúl, soy Emanuel de nuevo. Sí, muy bien. Un problema muy actualmente se ha identificado bastante bien es la desconexión que existe entre los biomédicos intergeneracionalmente. Que hay muchos proyectos y muchas cuestiones que se podrían mejorar, no solamente por la licenciatura en investigación biomédica básica, sino en general por la concepción de la formación de la ciencia, del científico en México. Y el desarrollo de una persona a nivel licenciatura como científico, hay cuestiones que se podrían mejorar bastante, pero que no se han podido trabajar porque justo no nos hablamos intergeneracionalmente, no nos conocemos, no hay esos contactos, ese networking que podría existir como de una comunidad que tiene muchos puntos en común, que tiene las mismas, muchas vivencias similares, que tenemos una identidad, ¿no? Entonces, yo creo que sí ha sido un problema. Qué padre, con tu seminario pudimos conocer tanto a ti como a varios de los biomédicos de tu generación y de generaciones circundantes. Entonces, pues, yo creo que eso enriquece bastante y nos ayuda a que podamos hablarnos y colaborar en ciertos aspectos. Y miren, ahí sí tengo una sugerencia inmediata. Se fundó en el 2014 la Sociedad Mexicana de Investigación Biomédica Básica, ¿se acuerdan? Cuando se cumplieron los 40 años de la carrera, una serie de exalumnos y alumnos fundamos esta sociedad. Todos los papeles, la parte más administrativa la realiza Clementina Castro en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. ¿Por qué no se acercan a ella? Yo voy a escribirle también, para que la sociedad como tal establezca algún tipo de evento en donde podamos volver a hacer algún tipo de propuestas específicas para trabajar en conjunto en problemas precisos, ya sea de cuestión de redes de investigación o de resolver estos problemas que mencionaban de difusión de la ciencia. Se pueden hacer muchas cosas si nos juntamos todos aprovechando la existencia de la sociedad. Creo que ese es el camino, pero otra vez necesita alguno de ustedes decidir tomar la bandera y hacerlo. Y entonces yo me apunto en apoyar y en hacer todo lo que yo pueda, pero tiene que ser alguien que está metido ahorita en eso, que empiece a moverse, a decir, oye, mira, vamos a hacer un evento para esto, o nos juntamos todos un día por internet, o lo que sea, sobre todo ahorita que estamos encerrados, tenemos tiempo de pensar en eso, ¿por qué no lo hacen?
contáctese con Clementina y Clementina tiene el correo de prácticamente todo el mundo. Y si no, a través de Luis, que tiene la coordinación, él tiene contacto, los correos de prácticamente todos, o debe tenerlos porque antes los tenían hace años. Entonces, podemos hacer algo interesante. Se me ocurre rápidamente, inclusive las videollamadas control están en todos lados, ¿no? Y ver qué surge, algún proyecto, por un lado la parte científica, por otro lado la parte social, de impacto social. Tendríamos que hacerlo, se puede, pero alguno de ustedes tiene que agarrarlo como proyecto de trabajo, ¿no? ¿Por qué no lo agarro yo? Porque la verdad, porque ando en otras cosas, pero si alguien lo empieza a hacer, nos sumamos. Muchas gracias. ¿Alguien más, algo? ¿O hemos acabado? Pues si nadie más tiene algo que decir, terminaríamos brindando con estos muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, así es. Bueno, pues entonces les agradezco mucho. No sé si podemos regresar a la camarita, pero estamos en contacto. En lo que podamos servirles, en lo que les podamos ayudar, yo encantado. Lean el material que envié porque es un material que normalmente no se conoce y creo que les va a servir a todos, les va a ayudar a todos. No diría yo nada más, a menos que ustedes me digan algo más. Hay 16 conectados. Creo, ¿verdad? Es correcto. Ya, se empiezan a ir. Gracias, Raúl. Muchas gracias, mi querido Manuel. Estamos en contacto, lo que haga falta. Gracias, Claro, Facundo. gracias a todos. Saludos, muy buenas tardes. Saludos. Vamos entonces ahora, ya todos van a salir. ¿Ya? Sí. No lo sé. ¿Acabó? Creo que ya. Pues parece que sí. No, se le ve. Muy interesante ver